Los hornos de Texas. Los hornos de Texas están ligados a una de nuestras señas de identidad más visibles, la casa tradicional. Bien es verdad que la teja tardó algún tiempo en imponerse en el paisaje de la isla, predominaba por encima de todo la casa pajiza, sobre todo por la carestía de la teja. Pese a la generalización del techo pajizo en la construcción del siglo XVI, la teja terminó imponiéndose, más que nada por motivos de seguridad, a pesar del elevado precio de las tejas que se hacían en la isla. En una reunión del Cabildo el 7 de marzo de 1507 se dictan órdenes para que no se construyan techos de paja y dichos techos sean únicamente de tejas de barro. Pero esas órdenes chocan con la realidad. La teja es escasa y cara en la isla, y para traerla de fuera, ya que no hay dinero, es preciso autorización para dar trío a cambio. En una de estas reuniones del Cabildo en el 1512 se dice: se da licencia de pan y de otras cualquiera cosas a cualquier persona que trajeran cal y tejas y yeso para que la saquen de esta isla libremente en aquella cantidad que montare, quedando primeramente proveída la tierra. En esa misma reunión se platicó sobre la razón de la carestía de la teja que en esta isla se hace, de que según su manera de la teja de esta isla no tiene aquellos costos que deban de causar tener crecido precio. La actividad de los hornos de teja dejó en el territorio no solo una valiosa seña de identidad, sino además una toponimia relacionada con el barro. Topónimos como la casa de la teja, el tejar o el horno de la teja no ofrecen la menor duda de la actividad realizada en el lugar. Los barros, que es un topónimo que se repite bastante en el territorio insular, tampoco nos deja indiferentes. Los municipios de San Juan de la Rambla, Garachico, El Tanque y Codorovino, Los Realejos o La Orotava son algunos de los que llevan este topónimo geográfico. Los hornos que quedan en pie en la isla son casi todas construcciones de los siglos XIX y XX. En los protocolos notariales o de escribanía existen una buena cantidad de documentos donde quedaron reflejados contratos y facturas relacionadas con la compra o venta de tejas. En dichos documentos llegamos a saber incluso quién era el fabricante o tejero o cuál era el precio de una teja en 1534. Algunos de estos documentos de escribanía dice lo siguiente: Diego García, viejo, vecino, debe a Juan Lorenzo, vecino, 1000 maravedíes de moneda de Canaria por 1000 tejas a pagar por el mes de agosto. Lo que podemos deducir de este documento valioso es que cada teja costaba en aquel momento un maravedí de moneda corriente. Estos documentos y algunos otros que existen nos llevan a pensar que un tal Cristóbal Moreno o era fabricante de tejas o simplemente las vendía, ya que su nombre aparece a menudo relacionado con las tejas. En otros documentos es muy habitual encontrarnos con pagos en tejas a cambio de trigo o cebada. Y alguno dice: Juan Sobrino y Alonso González deben a Juan de Ochoa, alcalde de San Pedro de Daute, 4500 tejas buenas de marca y bien cosidas, por trigo y dinero que recibieron a entregar en la boca de horno en la tierra de Cristóbal de Ponte, sanas, no quebradas, en julio de este presente año. Estos documentos, por una parte, nos revelan datos importantes como quién era el fabricante de tejas o, por el contrario, quién eran las personas que podían comprarlas. No hay que olvidar que todavía a mediados del siglo XVI la mayoría de las casas estaban techadas con fibras vegetales. Las tejas se impusieron definitivamente algún siglo más tarde. Por otra parte, existe algún documento a principios del siglo XVI bastante revelador, como el caso de una data o reparto de tierras que hace el adelantado a una persona con el fin de elaborar tejas, y así quedó reflejado: Diego Amarillo y Juan de Benavente, digo que es mi voluntad que hagáis teja desde Araguigo hasta Santa Cruz, y que otro ninguno la pueda hacer en el dicho sitio, si vosotros no, que vos lo do, sin prejuicio del tercero, el adelantado, firmado en 1512. Aquí se menciona Araguigo, que es lo que hoy conocemos como la Cuesta. Para la elaboración de tejas de barro, primero había que contar con un horno apropiado y el lugar idóneo para su elaboración, que normalmente sería la cercanía de alguna fuente de agua. En segundo lugar estaba el tema del barro. Cualquier tipo de tierra no valía. Una vez que se localizaba la arcilla ideal, se procedía a cernirla para dejarla lo más limpia posible. El siguiente paso sería el amasado en el amasadero. El lugar del amasado era como una especie de tagora de piedras donde se depositaba la tierra añadiéndole agua y pisándola con los pies hasta conseguir una masa lo suficientemente dura
como para que no se quebrase. En los propios muros del amasadero solía haber una piedra grande y lisa o laja donde se le daba forma a la teja. Esta piedra empolvoreada con los residuos finos que se depositan en el fondo de los barrancos o en los nateros. Las pellas de barro se depositaban en un molde metálico de forma trapezoidal llamado gradilla, hasta que estuviera raso y consistente. Seguidamente se pasaba por debajo del molde de madera conocido como guarapo, y la teja tenía ya su forma. Solo había que depositarla en el suelo a la... En la construcción de un horno de tejas no siempre se seguían unas reglas fijas en su estructura exterior, no así en la interior, que no variaba en lo esencial. El constructor no solo aplicaba sus conocimientos, sino además su gusto personal. Por lo tanto, nos encontramos con hornos de diferentes tipologías y formas, que más que nada obedecían a la manera de entender la obra por parte del constructor. Son variadas las formas constructivas que hemos encontrado en los más de 50 hornos que se conservan en la isla. Así, por ejemplo, encontramos hornos de planta cilíndrica, de cilindros superpuestos, de conos truncados, de conos superpuestos, de pirámides truncadas, de pirámides superpuestas, cúbicos rematados con cilindro, trapezoidal y otros algo indefinidos. Todas estas formas exteriores no hacían variar el interior, que seguía unas pautas comunes: cuerpo cilíndrico revestido de barro y dos cámaras, una de combustión y la otra donde se alojaban las tejas para su horneado. En cuanto a la forma o tipología de otras partes del horno, como puede ser la puerta o boca de carga, casi siempre obedecía a la dintelada, de unos 50 por 50, con dos piedras verticales sobre las que descansa una horizontal, aunque hemos encontrado puertas casi góticas, o de arco formada por una o dos piedras. Aunque las diferentes tipologías de hornos obedezcan al gusto del constructor, en la práctica la estructura obedecía a un planteamiento útil. Horno de tejas de las Rosas, San Juan de la Rambla. Tipología ecléptica. La tipología de un horno obedece al gusto del constructor. No así la parte interior, que simplemente se trata de un cilindro recubierto de barro. En este caso tenemos un horno que se conserva muy bien. El topónimo Los Barros se repite al menos en 6 municipios en la isla y se refiere naturalmente, está relacionado con la calidad del barro o la arcilla para elaborar tejas o ladrillos. Se necesitaba elaborar tejas de barro para techar las casas. Por lo tanto, había que construir un horno. Este es el horno del caserío de La Hoya. Se construyó para elaborar las tejas del propio caserío. Es de tipología troncocónica. Este horno tiene unas características especiales. Tiene en este lateral este hueco que es una entrada de carga, una boca de carga, que una vez que estaba cargado lleno de tejas, se cerraba con piedra y barro. Y por debajo, a un nivel más bajo, está la cámara de combustión. En esta parte de acá está la cámara de combustión. Encima, una parrilla archetada. Ve el interior del horno perfectamente conservado. El caserío de La Hoya. Primer asentamiento poblacional de lo que hoy conocemos como municipio de San Miguel de Abona. El horno del Camino de Montiel, aquí en la vera de Erques, posee una estructura de cilindros superpuestos o cilindros truncados, que se encuentra al borde del Camino de Montiel que conduce al caserío de las Fuentes. Vemos en este lado el hueco por donde se cargaban las tejas. En el interior, la parrilla que se encuentra en buen estado.
Aquí unos metros más arriba nos encontramos con las lajas donde se elaboraban las tejas. Vemos que hay al menos dos. Y el amasadero debe estar unos metros más arriba. El horno de charco frío. Horno que seguramente se utilizó para elaborar las tejas de las casas de la familia Reverón. El horno di Fonche, a la vera del barranco. Este horno es de tipología de cilindros superpuestos. Se sabe que en los hornos que se conservan tanto en Chirche como en Aripe no solo se elaboraban tejas de barro, sino además se elaboraban baldosas para el piso, así como ladrillos, elementos estos que son fácilmente apreciables en las construcciones de este lugar. Aquí en Chirche tenemos en primer lugar uno de los hornos de la Martina, conocido como el horno del canal, porque es el más cercano al canal. Como se puede comprobar, es de tipología la primera planta cuadrada, continuando con cilindro. Debajo se puede apreciar la boca de carga de la leña del horno. Aquí entre Chirche y Aripe, en el siglo pasado, algunas familias muy conocidas se dedicaron a la elaboración de tejas de barro. Sobresale la familia de Luis España y sus hijos, que heredaron esa profesión. También se habla de Eleuterio González, conocido como Cho Eleuterio, que dicen que tenía una gran habilidad para la elaboración de tejas de barro. Tenía manitas, tenía jeito, según dicen. La construcción de este tipo de hornos también obedece a algo práctico. Hay dos superficies diferentes, una cuadrada y otra cilíndrica. Entre las dos hay un espacio por donde se puede pasar para cargar las tejas, para cargar el horno. Aquí vemos las lajas dispuestas donde se elaboraban las tejas. Este es otro de los hornos que se conservan aquí en Chirche, junto al camino de Tágara. Es de tipología completamente cilíndrica y está bastante bien conservado. Debajo, la boca de combustión. Interior de la boca del horno, que está bastante bien conservado. La mayoría de ellos han sido restaurados. Aquí a pocos metros del horno, una bonita era, testimonio de un pasado que ya se fue hace tiempo. Este es el primero de los hornos en sentido descendente desde Chirche a Aripe, en el lomo de la campana. Es el último, el que se encuentra a mayor altitud. Aquí en el lomo de la campana se conservan al menos 6 en buen estado. Y aquí encima, muy cerca de este, recortado sobre el cielo azul, el siguiente horno del lomo de la campana. Aquí muy cerca, una tanquilla que seguramente fue utilizada para el amasado de las tejas. Otro de los hornos de Aripe en línea descendente por el viejo Camino Real.